¿Qué tienen en común el autor de Juego de Tronos, el New York Times y los dueños de Star Wars y Marvel? Pues que todos ellos, desde el escritor individual hasta el gigante del entretenimiento, están convencidos de que las empresas de inteligencia artificial les están robando a manos llenas y las han llevado a los tribunales. Soy Julio Huélamo, abogado con más de 10 años de experiencia en el mundo corporativo y digital, y si quieres saber qué es lo que está pasando y por qué está en juego el futuro de la creatividad humana, quédate en este vídeo y entenderás por qué el ambiente está tan caldeado. Dracarys. Vamos a desgranar esta batalla. ¿Por qué los autores se sienten robados? ¿Cómo se defienden de estas acusaciones las empresas de inteligencia artificial generativa? ¿Qué dice la ley al respecto en las diferentes partes del mundo? Y al final te daré mi visión sobre qué implicaciones puede tener esto para el futuro de la humanidad, y algunas de las conclusiones te garantizo que van a sorprenderte. Antes de empezar, vamos a ver un par de conceptos muy básicos pero fundamentales para entender este problema. Primero, necesitas saber que los modelos de inteligencia artificial, como los modelos GPT que utiliza ChatGPT, no hubieran sido posibles sin haber sido entrenados con cientos de miles de datos. Y a este conjunto de datos se le llama corpus de entrenamiento. Al modelo se le da de comer unos datos y de este modo adquiere ese conocimiento. Cuanta mayor sea la calidad de esos datos, más listo será ese modelo. Sin embargo, te preguntarás, ¿qué tipo de datos contiene este corpus? Para simplificarlo, utilizaremos un ejemplo que es público como el de GPT-3. Este fue realmente el primer modelo de inteligencia artificial generativa cuyo rendimiento se asemeja lejanamente a lo que tenemos hoy en día. Y estamos hablando de 2021. Bien, pues sus creadores reconocieron que este modelo fue entrenado con las siguientes fuentes de datos. Primero tenemos Common Crawl. ¿Y qué es esta cosa con un nombre tan raro? Pues es una base de datos que contiene Internet entero. Básicamente se llevan descargando Internet desde 2007 y tienen casi toda la información publicada desde entonces. Después tenemos Books 1 y Books 2. Dos conjuntos de datos enormes que son directamente libros, como su propio nombre indica, muchos de ellos protegidos aún por derechos de autor. Luego tenemos WebText 2, que contiene artículos de noticias, blogs y otros medios. Y finalmente la archiconocida por todo el mundo, Wikipedia. Así que todos estos datos, tras ser filtrados y categorizados, sirvieron para entrenar a este modelo de OpenAI. Y este es un ejemplo de 2021 que únicamente estaba entrenado con datos de texto. En 2025 la inmensa mayoría de modelos son multimodales, como GPT-4o, y ya no solo son entrenados con texto, sino también con audio, imágenes e incluso vídeo. Un ejemplo perfecto de esto es Midjourney, una empresa con un modelo de IA que crea imágenes y desde hace muy poco también vídeo, y que precisamente por cómo fue entrenado con millones de imágenes de Internet, acaba de ser demandada por gigantes como Disney y Universal. Por tanto, para que estos modelos tan potentes existan a día de hoy, han tenido que utilizarse decenas de miles de contenidos protegidos por derechos de autor sobre los que, y aquí comienza el problema, nadie ha pedido permiso a sus autores para poder utilizar. Imagina que pasas 5 años escribiendo una novela o décadas construyendo un medio de comunicación para que un día descubras que una empresa ha tomado todo tu trabajo, lo ha puesto en una licuadora gigante junto con millones de otras obras y ahora su máquina puede generar contenido similar al tuyo sin pagarte un céntimo. Pues esta es exactamente la sensación que tienen muchos autores hoy en día. George R.R. Martin, el creador de la saga de libros Canción de Hielo y Fuego, popularmente conocida como Juego de Tronos, junto con otros escritores como John Grisham y Elin Hilderbrand, no hablan de inspiración sino de robo sistemático a escala masiva. Su argumento principal es muy claro. OpenAI, la empresa de ChatGPT, ha construido un negocio multimillonario utilizando como materia prima sus novelas protegidas por copyright, obras que les ha llevado años crear y sin ningún tipo de autorización o compensación. Los escritores están especialmente indignados porque sus obras completas, y no solamente fragmentos, fueron utilizadas por estos modelos para entrenarse. Mary Rasenberger, directora del gremio de autores, una especie de sindicato que tienen los autores en Estados Unidos, dijo lo siguiente: los grandes libros los escriben aquellos que dedican sus vidas a aprender y perfeccionar el oficio. Si queremos preservar nuestra literatura, los autores deben tener la capacidad de controlar si la inteligencia artificial utiliza
utiliza sus obras y, sobre todo, cómo lo hace. Pero no solo los creadores individuales están en pie de guerra. La lucha también la lideran los grandes titanes del contenido y sus argumentos, aunque parecidos, tienen algún matiz distinto. Por un lado tenemos a los gigantes periodísticos como The New York Times, que no solo afirma que OpenAI utilizó millones de artículos sin permiso, sino que ahora ChatGPT puede reproducir contenido del Times palabra por palabra, imitar su estilo editorial y, lo que es peor, atribuirle información falsa que daña su credibilidad. Y creedme, si existe algún medio de comunicación capaz de costearse un litigio que dure años, ese es el New York Times. Como dato, hasta febrero de 2025 llevaba gastados casi 11 millones de dólares en servicios legales solo por este tema. Y por supuesto tenemos la recién llegada al campo de batalla, la demanda de Disney y Universal contra Midjourney. Aquí el argumento no es solo el del esfuerzo creativo de un individuo, sino la defensa de un imperio de propiedad intelectual valorado en miles de millones. Alegan que Midjourney se ha convertido en una máquina de plagio sin fondo que canibaliza directamente su negocio, permitiendo a cualquiera generar copias perfectas de sus personajes más conocidos, destruyendo así su multimillonario negocio de licencias y productos derivados. Y finalmente tenemos al conocidísimo youtuber Dave Millet. No, ya en serio, si alguien conoce a este tío, por favor que me lo diga, porque a lo mejor actúa bajo un seudónimo súper conocido y es MrBeast, pero lo que es por su nombre, en la plataforma ni rastro. Bueno, pues este señor de Douglas, un pueblo de poco más de 8.000 habitantes de Massachusetts, dice que subió vídeos a la plataforma desde 2009 y alega que OpenAI utilizó su herramienta Whisper para transcribir secretamente más de 1 millón de horas de vídeos de YouTube, incluyendo los suyos, convirtiendo estas transcripciones en datos de entrenamiento para ChatGPT, lo que constituye un clarísimo caso de enriquecimiento injusto desde su punto de vista. Pero esta historia, como casi cualquier otra, tiene dos caras, así que vamos a ver qué piensa de todo esto OpenAI. ¿Cómo responde la empresa de ChatGPT a estas acusaciones? Bueno, imagina que vas a una biblioteca, lees cientos de libros durante años y luego escribes tu propia novela inspirada en todo lo que has aprendido. ¿Estarías entonces robando a esos autores? Según OpenAI, definitivamente no. Su defensa se basa en un concepto legal clave en Estados Unidos, el denominado Fair Use o uso justo. Vale, pero ¿qué es esto del Fair Use? Si llevas tiempo en YouTube o eres creador de contenido, lo has tenido que escuchar a la fuerza. Muchos de mis clientes de este sector me han preguntado sobre esto en relación a las benditas reclamaciones de copyright de la plataforma muchas veces. Así que vamos a ver lo que es. El Fair Use es un límite a los derechos de autor, un límite a la propiedad intelectual. ¿Cómo? ¿Que la propiedad intelectual tiene límites? Y sí, amigos míos, no solo la propiedad intelectual tiene límites, sino que la propiedad misma tiene límites. Expropiese, señor alcalde. Como ejemplo, el artículo 33.3 de la Constitución española nos lo dice claramente. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. Traducción en cristiano: lo tuyo es tuyo, salvo que el interés público esté por encima y entonces es de todos, aunque te paguemos algo por las molestias. Pues algo parecido pasa con la propiedad intelectual. Tú creas una obra, por ejemplo, la letra de una canción, y eso te confiere ciertos derechos sobre ella, pero esos derechos no son absolutos, sino que tienen ciertos límites. ¿Y cuáles son esos límites? Pues depende de en qué país estemos hablando, pero en Estados Unidos esos límites los establece la famosa doctrina del Fair Use. ¿Pero cuándo y cómo se aplican exactamente estos límites? Bueno, para que se considere que estás usando legalmente obras de otro, ya sean libros, películas o canciones, sin necesidad de pedir permiso a sus autores, hay 4 criterios que los jueces de Estados Unidos utilizan para saber si estás haciendo un Fair Use o no. Primero, la finalidad, que el uso de esas obras sin permiso del autor sea nuevo y diferente a simplemente disfrutar de la obra o ponerla a disposición de otros. O como ellos dicen, que la finalidad sea suficientemente transformativa. 2. Naturaleza de la obra. Las obras más creativas, como películas, canciones o cuadros, tienen más protección que las menos creativas, como informes científicos, ensayos históricos o artículos periodísticos. 3. Cantidad utilizada. No es lo mismo usar toda la obra
que es solo un fragmento. Y 4, efecto en el mercado. ¿Cómo y cuánto perjudica económicamente al autor el hecho de que utilice su obra sin permiso? Y ahora vamos a ver cómo encajaría ChatGPT, el producto de OpenAI y probablemente también Midjourney, en todas estas categorías. En cuanto a la finalidad transformativa, OpenAI dice que utilizar obras para extraer características y entrenar un modelo es un propósito nuevo y totalmente distinto a simplemente disfrutar o distribuir la obra. Cuando preguntas a ChatGPT, y ojo, porque hay veces que no es así, te responde simplemente con resúmenes de las obras y no con el texto completo. Así que en teoría el modelo no compite con los originales, sino que crea algo distinto. Seguro que empezáis a ver la escala de grises en todo esto. En cuanto a la naturaleza de las obras, muchos datos provienen directamente de Internet, como páginas web, foros, repositorios públicos, el Common Crawl del que hablábamos antes. Una parte son obras creativas, novelas, código con licencia, fotografías artísticas, pero también hay mucho contenido factual como artículos o ensayos. Entrenar inteligencia artificial hoy día abarca de todo, incluidas novelas bestseller o el último artículo copia-pega sobre una noticia que has leído 1000 veces y con muy poco contenido original. Así que este factor variará caso a caso. Sobre la cantidad utilizada, aquí OpenAI lo tiene difícil de negar, ya que se utilizan no solo fragmentos, sino la totalidad de las obras en los corpus de entrenamiento. Para que un modelo de inteligencia artificial aprenda adecuadamente estilos o patrones, necesita procesar obras completas. Y aunque este factor por sí solo no descarta el fair use, sí se tiene en consideración. Y por último, el efecto en el mercado. Este factor es especialmente clave en los tribunales de muchos estados. Aquí OpenAI dice que no hay perjuicio para los autores, que tener un modelo que genere textos similares a los suyos no sustituye a la obra original. Dicen que porque ChatGPT haya leído las novelas de Juego de Tronos, eso no tiene por qué hacer que se vendan menos libros de la saga. Y aunque aquí es verdad que habrá gente que por leer un resumen le pique la curiosidad y se compre un libro, también podría haber otra gente que se conforme con leer el resumen y eso pudiera evitar una venta del libro, cosa que tampoco es ni mucho menos evidente. Y este argumento de que cada obra a la que se accede gratuitamente es una copia menos que vende el autor lleva discutiéndose años en el mundo de la propiedad intelectual. Hay una leyenda urbana, no me voy a meter con la SGAE, simplemente es para hablar de la opinión que tiene la SGAE. Hay una leyenda urbana que es aquella que dice que todas las copias que se hacen para uso privado son un ejemplar menos que se vende. Eso es absoluto. ¿No lo dice la SGAE? No, jamás. Página web de la SGAE. No. ¿Es obvio? Aunque OpenAI es consciente de este riesgo y ha implementado medidas para evitar que se reproduzcan obras completas e incluso fragmentos cuando hablas con ChatGPT. Y si no, pedidle que os escriba la letra de vuestra última canción favorita y veréis qué sucede. Por su parte, los autores alegan que sí hay un daño económico. Si ChatGPT puede generar contenido parecido al de los autores, por ejemplo, escribir un relato de Stephen King, podría reducir la demanda de nuevas obras creadas por humanos. Y este es, de hecho, el argumento central de la demanda de Disney contra Midjourney. Alegan que si cualquiera puede crear una imagen de Elsa de Frozen en su castillo de hielo con una simple petición, se estaría canibalizando su modelo de negocio basado en el control absoluto y la explotación de licencias de sus personajes. Los escritores, por su parte, alegan que ya han aparecido libros escritos por ChatGPT imitando el estilo de autores famosos. De hecho, el usuario de GitHub Liam Swain terminó directamente los 2 últimos libros de la saga de Juego de Tronos con ChatGPT y cuando vio su nombre en la demanda, aunque no fuera como demandado, dijo: yo mejor lo borro a ver si voy a acabar pillando yo también. Además, se comenta que esto fue lo que más le hizo enfadar al autor de nuestra querida saga con ChatGPT, que por lo que sea es un poquito más rápido que nuestro amigo George. El hombre se toma su tiempo. George, George, Aunque, por supuesto, está en su derecho. En cualquier caso, OpenAI no niega estar utilizando millones de obras con derechos de autor, pero argumenta que este uso es suficientemente transformativo, como hemos visto antes. So we use data that's appropriately accessible and available, right? You continue to make sure that fair use evolves to match where that technology is going. Y luego está la comparación de la biblioteca. In the United States, we created something called libraries. People were able to go into those libraries, they were able to take the books, they were able to read those books, and they were able to democratize knowledge that way. Now, they were not allowed to go into those libraries, take the book, remove the cover, put their own cover on, put their name on it, and sell it, right? What they Some were would able to argue do- that's what you and Meta are doing. ¡Auch! Cuidado con las metáforas que las carga el diablo. Y ahora que las posturas están claras en Estados Unidos, vamos a ver qué es lo que pasa en nuestra queridísima Europa.
¿Aquí tenemos fair use? No, aquí tenemos otros límites, pero en relación con el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, en 2019 se aprobó la Directiva de Derechos de Autor que introduce un concepto clave. Y este no es otro que el de minería de textos y datos. ¿Y qué es esto de minar textos y datos? ¿Es como las minas de coltán? ¿Como minar Bitcoin? No. La minería de datos, y vamos a llamarla solo de datos porque de textos y datos es muy largo, es el proceso por el cual grandes cantidades de datos, dentro de los cuales se encuentran obras protegidas, son analizados por algoritmos para detectar patrones, tendencias o extraer información. En el caso de un modelo de inteligencia artificial, el corpus de datos sería el terreno completo donde se busca la información y los datos minados serían aquellos que, tras un proceso de clasificación, finalmente se utilizarían para entrenar al modelo en cuestión. Y en Europa se puede minar para dos fines distintos. Primero, para investigación científica y académica es absolutamente libre. Si eres una organización de investigación o cultural, estás de enhorabuena porque puedes acceder a todos los datos y procesarlos para fines de investigación, eso sí, siempre que estén públicamente accesibles, no vale piratearlos. Y por supuesto, sin ánimo de lucro. Y luego está la minería de datos para todos los demás fines, hechos por particulares, por empresas, con y sin ánimo de lucro. Espera. ¿Qué? Entonces, ¿cualquiera puede minar datos y utilizarlos comercialmente? Sí y no, porque aquí sí se permite a los autores decir que no quieren que se utilicen sus datos. Y esto se conoce como derecho de opt-out. O, a mí déjame fuera de esta historia, no me toques la propiedad intelectual. Lo que ocurre es que en la práctica este opt-out tiene muchos problemas de implementación. Porque, claro, estas minerías de datos se hacen muchas veces a lo bruto, con cientos de miles de datos. Un bolquete de copyright. Entonces este opt-out se suele hacer mediante etiquetas en los sitios web donde están alojados estos contenidos, y es un lío porque las etiquetas no están estandarizadas o se hacen mal, en fin, un jaleo. Aunque básicamente es un enfoque que busca facilitar la innovación por defecto, pero dando a los creadores una herramienta para preservar sus derechos, este opt-out. El problema es que la herramienta no es especialmente eficiente. Vale, Estados Unidos, check, Europa, check, pero ¿qué pasa en el resto del mundo? Vamos a verlo. Pues, por ejemplo, en Reino Unido no tienen fair use, sino algo que llaman fair dealing, que limita la minería únicamente a fines de investigación no comercial. En 2022 intentaron liberar la minería de datos sin necesidad de permiso, pero dieron marcha atrás por presiones con los autores. Ahora, a finales de 2024, han vuelto a proponer una modificación muy parecida al opt-out que hemos visto en Europa. En Japón han sido muy abiertos en esto, con amplias excepciones para minería desde 2018 que permiten a los modelos de inteligencia artificial usar obras para aprendizaje independientemente del propósito. Eso sí, siempre que el uso final no sea distribuir copias de esas obras. Pero también están recibiendo presiones de grupos editoriales y periodísticos por tener una legislación tan amplia. En el resto de América, la mayoría de los países no tienen excepciones de este tipo. En Latinoamérica, el derecho de autor suele tener excepciones clásicas y cerradas. Fines educativos, el derecho de cita, la parodia, pero no se permite la minería como tal. Según tengo entendido, existen debates sobre estos temas en ciertos países, pero si alguien de allí quiere aportar algo de información, que lo deje en los comentarios. Y luego tenemos al gigante asiático, China. Formalmente tienen un sistema de leyes de copyright con una ley principal de 1990 que han ido actualizando poco a poco. Y además tienen algo pionero que son los denominados tribunales de Internet, unos órganos judiciales especializados que resuelven cuestiones relacionadas con el ámbito online, incluyendo derechos de autor, y con plazos mucho más rápidos que un tribunal ordinario. Además, China es firmante de los principales tratados internacionales en materia de propiedad intelectual. Y suena bien en el papel, pero en la práctica está permitiendo que sus empresas hagan exactamente lo mismo que las de Estados Unidos, pero sin darle tantas vueltas al tema. Básicamente, las empresas chinas están entrenando sus modelos con datos de todo tipo sin ninguna restricción. ¿Y esto es público? Bueno, tomemos el caso de DeepSeek, una empresa de inteligencia artificial china que despuntó a principios de 2025. En el acuerdo de licencia de su modelo V3, en el que se basa su famoso modelo DeepSeek R1 que salió en enero, afirma: este modelo puede contener obras con derechos de autor. Asegúrese de que cumple con todos los requisitos legales y regulatorios cuando utilice las obras protegidas que el modelo podría contener. Blanco y en botella. Además, la cosa se pone todavía más clara cuando escuchamos a Anna's Archive, una enorme biblioteca ilegal que recopila y pone a disposición decenas de miles de obras protegidas por derechos de autor. Pues esta gente en su blog oficial de enero de 2025 afirma sin rodeos: los modelos de inteligencia artificial chinos, incluyendo DeepSeek, son entrenados con mi archivo ilegal
artificial de libros y papers. Y además añaden que han dado acceso de alta velocidad a sus datos a unas 30 empresas y que la mayoría son chinas. ¿Pero por qué esta gente hace eso? Bueno, ellos se ven a sí mismos como una especie de ideólogos en una misión, una especie de Robin Hoods de la propiedad intelectual, y creen que difundir estos archivos es lo moralmente correcto, y además piensan que dándole acceso a empresas chinas ayudan a su causa. Dicen que si Occidente quiere competir en inteligencia artificial con China, necesitan una reforma urgente de sus leyes de copyright. Así que al facilitar estos datos a las empresas chinas, no solo cumplen con su misión de liberar la cultura, sino que también meten presión al resto de países para que cambien sus leyes, y así consiguen de rebote el efecto que pretenden, que no es otro que lograr la libertad de contenidos total en un mundo en el que nadie tenga que pedir permiso por acceder a ninguna obra de la historia. ¿Os imagináis el mundo si no hubiera abogados? Y vale, quizá esta gente sea excesivamente idealista, pero los chinos no son los únicos interesados en ellos. De hecho, ellos mismos han filtrado correos electrónicos censurados donde empresas norteamericanas se les ofrecen ayudarles a cambio de acceso a millones de libros académicos y científicos chinos para entrenar sus inteligencias artificiales. Vaya, vaya. Parece que no solo la propiedad intelectual occidental es valiosa para entrenar a modelos de inteligencia artificial. Entonces, teniendo en cuenta todo este jaleo, ¿hay solución? Bueno, al menos vamos a ver algunas alternativas. Empecemos por la solución más extrema, que es la de eliminar los modelos de inteligencia artificial entrenados con obras protegidas por derechos de autor. Y os prometo que no me lo he inventado yo, sino que los abogados del New York Times lo solicitan expresamente en el petitum de la demanda. Y para eso se basan en el artículo 503b de la ley de copyright, que tradicionalmente se ha venido aplicando a la destrucción de copias físicas como CDs pirata, pero también a copias de software. Y aquí piden aplicarlo por analogía a modelos de inteligencia artificial. Y como podéis imaginaros, en caso de que el tribunal accediera a esta petición, las consecuencias serían absolutamente devastadoras para OpenAI. Cumplir estrictamente con esto implicaría la destrucción absoluta de los modelos afectados, que son todos, del primero al último, y su posterior reconstrucción, algo que con la tecnología actual supondría meses de trabajo y cientos de millones en mano de obra y computación. Por no hablar de que si verdaderamente se adoptara una medida como esta, Estados Unidos no solo perdería a uno de sus principales competidores, sino que sentaría un precedente para que todos los demás, como Google, Anthropic, Meta, Midjourney, se expusieran a caer en un efecto dominó que supondría un golpe demoledor en términos de competitividad frente a China. Por tanto, es probable que todo este contexto presione a las partes a llegar a algún tipo de acuerdo, una licencia o algún tipo de compensación. Mi apuesta personal es que la probabilidad de que se acabe adoptando esta medida, teniendo en cuenta la amplia capacidad para interpretar el fair use, así como la importancia de una sentencia de estas características, es extremadamente baja y casi inexistente. Así que vamos a ver otros caminos más probables. Un sistema muy pedido por los autores es no el de un opt-out como el que hemos visto, sino el de un opt-in. Es decir, que los autores deban decir voluntariamente y de manera clara: oye, que yo sí que quiero que se utilicen mis obras para entrenar modelos de inteligencia artificial, pero esto tiene varios problemas. El primero y principal es el de antes, que los modelos ya han sido entrenados con sus datos y es imposible revertir el proceso sin perder competitividad. Sería como intentar quitarle la sal a la sopa después de haberla cocinado. Y el segundo es un tema práctico. Digamos que establecemos este modelo. La tarea de distinguir qué obras tienen autorización y cuáles no se convertiría en un asunto muy complejo. Y además, dependiendo de lo fácil o difícil que fuera para el autor, este se vería más o menos motivado a hacerlo. Si resulta que el autor quiere hacer una comunicación a un registro por cada obra que quiera autorizar, ya os digo yo que la gran mayoría no lo harían. Salvo, y aquí está la cuestión, que ganarán algo por hacerlo. Está claro que los autores están muy preocupados por saber cómo van a ganarse la vida en esta nueva realidad. Y la verdad es que la preocupación es legítima, en mi opinión. Como posibles alternativas se han propuesto cosas como las licencias colectivas ampliadas. En este caso, las entidades de gestión colectiva, como SGAE o Cedro en España, o como ASCAP o CCC en Estados Unidos, negociarían licencias con las empresas de inteligencia artificial para que pudieran entrenar a sus modelos con las obras de sus autores a cambio de una remuneración. Y esto en la teoría está genial, pero tiene el problema práctico de definir qué obras tienen más peso en el corpus de entrenamiento y de saber qué obras influyen más o menos durante el uso. Es probable que el modelo de inteligencia artificial tire más de obras populares que de obras desconocidas para responder al usuario, por ejemplo. Pero saber exactamente cuánto es complejo, aunque Sam Altman cree que es factible. Any named individual in a prompt whose work is then used, they should get something for that. I think in the world of AI, there will be
a new model that we figure out. If you say, I want to generate art in the style of these 7 people, all of whom have consented to that, how do you divvy up how much money goes to each one? Right. These are big questions. También se habla de modelos de inteligencia artificial éticos. Imagina un modelo con un sello Fair AI que garantice que el modelo ha sido entrenado respetando ciertos estándares. Compensación justa, respeto a los opt-outs, corpus de entrenamiento transparentes. Los consumidores podrían elegir apoyar a estos modelos creando un incentivo de mercado. Pero esto es como las tiendas de comercio justo, que quienes suelen utilizarlas son los especialmente concienciados, porque la mayoría de los consumidores normalmente prefieren la comodidad y el buen precio. Entonces tampoco resolvemos del todo el problema. Como veis, legalmente la cuestión es complicada de solucionar. Pero aunque conocer las leyes y regulaciones es importante, si solo nos centramos en esto nos estaríamos perdiendo una grandísima parte del problema. Hay cuestiones políticas, sociológicas e incluso filosóficas que es imprescindible abordar para tener una visión lo más completa del tema. Políticamente la cuestión merece un análisis completamente aparte. Pero solo diré que si Estados Unidos y China están en una carrera por alcanzar la inteligencia artificial general, que muchos comparan con la de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, digamos que la propiedad intelectual y remunerar a los autores no sería la máxima prioridad en este momento. Pero como aquí estamos hablando de propiedad intelectual, la pregunta que sobrevuela todo este debate es: ¿debe la humanidad mantener el monopolio de la creación? ¿O estamos ante un descubrimiento que, como el fuego o la imprenta, cambiará las reglas del juego para siempre? Y es aquí donde debemos desmontar la analogía favorita de OpenAI, la de la biblioteca. Cuando dicen que una inteligencia artificial que aprende es como un humano que lee muchos libros para luego escribir el suyo propio, están siendo selectivos con la verdad. Esta comparación que hacen se rompe por 2 motivos fundamentales. 1, la magnitud, y 2, la concentración de mercado. Un humano, por muy inteligente que sea o mucha memoria que tenga, tiene una capacidad de lectura y retención de información limitadas. Una inteligencia artificial puede leerse toda la cultura de la humanidad en semanas y no olvidar ni una coma. No es un tío leyendo en la biblioteca. Es un maldito agujero negro intelectual que devora instantáneamente todo el pensamiento humano jamás documentado y luego lo regurgita bajo demanda. Vemos que aquí hay un tema de escala, ¿no? Y segundo, esa biblioteca no es un bien público. Está en manos de unas pocas empresas con presupuestos multimillonarios. No es un estudiante en una biblioteca pública, sino que se parece algo más a una especie de feudalismo digital. Unos pocos señores tecnológicos son dueños de toda la herencia intelectual de la humanidad, pero que te dejan acceder a ella, de momento, a un precio accesible. Y los autores pueden querer que todo vuelva a ser como antes, pero creo que tendrán más suerte construyendo una máquina del tiempo para volver al pasado que verdaderamente creyendo que esta situación es reversible. Y a pesar de ello, entiendo que quieran luchar. Esto es parecido a lo que ocurrió en la Revolución Industrial cuando en Gran Bretaña surgieron los luditas, que eran trabajadores que pegaban fuego a las fábricas y destruían las máquinas. Pero aunque pudiera parecer que su enemigo era la tecnología, en realidad lo que decían era que querían mantener unos salarios dignos y una calidad mínima en los productos que creaban. Y los creadores de hoy tampoco creo que odien la tecnología. Lo que temen es que su trabajo, su arte, la obra de toda una vida, se convierta en una simple materia prima para entrenar un algoritmo que los hará irrelevantes. En realidad parece más una lucha por la dignidad y el valor que contra el progreso. Pero teniendo en cuenta que no se le pueden poner diques al mar, ¿qué futuro nos espera? Pues por un lado habrá creadores que se queden fuera de juego y no se adapten, como los artesanos del siglo XIX que se negaban a usar telares mecánicos. Se aferrarán a sus métodos tradicionales mientras el mundo avanza sin ellos. Y por otro lado habrá creadores que se adapten y utilicen la inteligencia artificial en sus procesos creativos. Pero sobre todo, mi previsión es que el número de creadores aumentará drásticamente. De repente, cualquiera podrá generar una novela, una canción, una película. Pero claro, este aumento de creadores tendrá consecuencias. Así que vamos a jugar a predecir y, por supuesto, a equivocarnos. Habrá una disminución brutal de la originalidad media. Cuando todos puedan crear con las mismas herramientas entrenadas con los mismos datos, ¿qué pasará con la verdadera innovación? Es probable que la mayoría de creaciones se parezcan mucho entre sí. Habrá un incremento del sentimiento creativo. Mucha gente sentirá que es más creativa de lo que pensaba. Es como cuando Instagram nos hizo sentirnos a todos fotógrafos profesionales por ponerle un filtro a nuestras fotos, pero multiplicado por 1000. Se diluirá el impacto de las obras verdaderamente originales. Encontrar una obra maestra entre millones de creaciones mediocres y genéricas será como intentar encontrar una aguja en un pajar del tamaño de un continente.
Y lo más perturbador, un aumento de la demanda de contenido hiperpersonalizado creado por la inteligencia artificial para cada usuario. ¿Para qué leer un autor humano cuando la inteligencia artificial puede escribir exactamente la obra que quieres leer, la canción que quieres oír o la película que quieres ver? Los algoritmos de Instagram, TikTok o YouTube ya hacen eso con los vídeos que te muestran. Así que imagínate cuando ya no te recomienden contenido de otros, sino contenido creado al momento basado en tus gustos, tus hábitos, tus ideologías. ¿Veis por dónde van los tiros? ¿Verdad? Herramientas como NotebookLM de Google ya crean podcasts extremadamente realistas sobre los temas que tú quieras. Toda la sesión de hoy está, concebida y creada con una persona muy concreta en mente, Julio Huélamo. Justo, que para quien no lo sepa, es un conocido abogado y además creador de un canal de YouTube sobre derecho e inteligencia artificial. Muy interesante, por cierto. O sea que la tecnología está ahí fuera y solo les queda integrarla. La gente de TikTok acaba de lanzar un modelo de generación de vídeo llamado Seedance que literalmente solo les queda integrar en su plataforma para empezar a generar este tipo de contenido. Amigos, esto está aquí en los próximos meses. Y volviendo a los autores, mi predicción es que habrá de dos tipos. Los grandes creadores tradicionales probablemente vivirán muy bien a base de licencias. Por un lado, los autores estrella como George R.R. Martin seguirán cobrando royalties como él con Juego de Tronos. Y por otro lado, los grandes conglomerados como Disney seguirán exprimiendo Marvel, Star Wars y al Pato Donald hasta hacerlo foie gras. Estos tienen un valor de marca y un control de mercado que va mucho más allá de la creación de contenido. Y luego están los pequeños autores o los autores desconocidos. Y amigos, estos van a tener que reinventarse completamente. Mi teoría es que van a tener que centrarse más en lo físico y menos en lo digital. Los escritores deberán convertirse en performers, hacer lecturas en vivo, crear experiencias. Los pintores deberán volver a soportes físicos únicos. Conceptos como lo artesanal, lo escaso o lo limitado volverán a cobrar una fuerza que no han tenido en décadas. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Esta batalla entre OpenAI y los creadores, o entre Disney y Midjourney, no es solo una disputa legal sobre derechos de autor. Es el primer round de una pelea mucho más grande sobre el futuro de la humanidad. Porque cuando los creadores dicen que les están robando, tienen razón. Pero no les están robando sus obras. Les están robando algo mucho más valioso. Su propósito. Durante milenios, crear ha sido algo que nos ha definido como especie. Desde las pinturas rupestres de Altamira hasta las novelas de García Márquez, la creatividad ha sido nuestra forma de gritar al universo que existimos, que somos únicos y que nuestra perspectiva importa. Y ahora, de repente, una máquina puede hacer en segundos lo que a un humano le llevaría años. No es que la máquina sea más creativa, es que ha aprendido a imitar tan bien nuestra creatividad que la calca al 99% y ese 1% restante, si es que existe, se vuelve absolutamente inapreciable. ¿Y sabéis lo más irónico de todo esto? Que mientras discutimos sobre si OpenAI o Midjourney deben pagar royalties, estamos ignorando la pregunta fundamental. ¿Qué haremos los humanos cuando las máquinas puedan hacer todo lo que nos hace humanos? Porque esto es solo el principio. Hoy son los escritores y artistas, pero mañana serán los programadores, los médicos, los abogados. Y entonces, ¿qué nos quedará? Quizás la respuesta no esté en luchar contra la tecnología, sino en redefinir qué significa ser humano en la era de la inteligencia artificial. Quizás el valor no esté en crear, sino en ser, en vivir experiencias únicas e irrepetibles, en conectar con otros humanos en maneras en las que una máquina jamás pueda replicar. Los luditas del siglo XIX lucharon contra las máquinas y perdieron, pero al menos ellos perdieron solamente sus trabajos. Nosotros podríamos estar a punto de perder algo mucho más importante, nuestra identidad como especie creadora. Así que, la próxima vez que utilices ChatGPT para redactar un email, o Midjourney para crear una imagen, o cualquier sistema de inteligencia artificial para hacer algo que antes solo podía hacer un humano, pregúntate, ¿estoy usando una herramienta o estoy alimentando a mi reemplazo? Soy Julio Huélamo y si has aprendido algo con este vídeo o te ha hecho pensar, me doy por más que satisfecho. Porque si hay algo que las máquinas nunca podrán quitarnos, no es la capacidad de crear, sino la razón por la que lo hacemos. Y recuerda que la inteligencia artificial puede aprender a imitar el destello, pero nosotros somos la chispa original. Nos vemos muy pronto.